Bueno, esta semana me tomé varios días para terminar de redondear algo que fue bastante complejo de armarlo por lo que representaba en sí. Este año tuve el privilegio de viajar a Israel, algunos de ustedes ya están al tanto, y ese viaje fue algo muy significativo en lo personal porque fue a través de una invitación del gobierno de Israel. Ellos me extendieron, tenía que presentar una carpeta y en Israel iban a decidir sobre los candidatos de Latinoamérica, quién se iba y quién no. Y tuve el privilegio de representar a nuestro país. Si bien yo nací en Montevideo, en esta ocasión me fui como representante de Paraguay. Tuve el privilegio también de dar un discurso de despedida frente a las autoridades y al cuerpo diplomático de varios países. Y gracias a un gran esfuerzo y a algunos profesores pude hacer un pequeño discurso en guaraní al final, algo muy notorio. Y conste que cuando yo llegué al colegio aquí en Paraguay, el guaraní no se estudiaba primero, segundo y tercero y después ya se estudiaba en otros idiomas. A mí me costó mucho aprenderlo. Y entonces ese viaje para mí significó muchas cosas. Quisiera comenzar mostrándoles un video, un resumen más que nada de lo que fue el viaje y después van a entender por qué. Y más que nada pensando en que capaz que alguno de ustedes pensó alguna vez en viajar a esa tierra y tal vez esto le termine de inspirar y que ustedes lo puedan hacer porque ese es un lugar tremendo. O sea, pisar esa tierra, pisar las calles donde caminó Jesús. Y no estoy hablando de ese misticismo que uno tiene de repente la facilidad de sentir. Estoy hablando de otro nivel de percepción. Esa tierra no es una tierra cualquiera, ese país no es un país cualquiera. De hecho, que Dios dijo que aquellos que bendigan esa tierra serán bendecidos. Yo estuve 21 días estudiando, estuvimos con diferentes personas, diplomáticos, políticos judíos, políticos árabes, políticos religiosos. Van a ver unas fotos que tengo ahí con una serie de personas. Estuvimos en una ciudad netamente árabe, estuvimos en una ciudad netamente religiosa donde se cumplen las 613 leyes de la Torá. Una compañera que era de Ecuador se metió en la ciudad, tenía calor, se sacó el shal y paró un tipo en el auto, se bajó y le dijo: señorita, usted, en inglés, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente, además de hablar hebreo, habla inglés. Usted está ofendiendo a mi Dios porque está desnuda. Imagínense, o sea, que para una periodista que viene de Perú, o sea, ese tipo de cosas son a veces impensables. Y la chica le dice: ¿pero sabe qué? Dice: a mi Dios no le molesta. Está bien que a su Dios no le moleste, le dice el judío, pero a mi Dios sí le molesta y además usted está en mi ciudad, por lo tanto vístase que está desnuda. La chica se tuvo que poner el shal. Ese tipo de experiencias son muy buenas porque a uno inclusive puede llegar a entender cómo piensa el judío ortodoxo. Y mientras vemos el video le voy a ir relatando un poco lo que fue este viaje bastante intenso. Fueron 21 días en Israel. Comenzamos en la ciudad de Jerusalén. Yo estoy en este momento parado en el Monte de los Olivos. Esa es la mezquita de Omar, construida en el siglo VII, actualmente administrada por los musulmanes. Esta es la avenida Jaffa, una de las avenidas principales de Jerusalén. Podrán ver la piedra caliza que reviste toda la ciudad desde el mandato británico. Todas las construcciones tienen que ser en ese tipo de piedra. Esto es el barrio árabe, esa es la vía dolorosa por donde caminó Jesús. Hoy se venden cosas allí. Esa losa que está en el piso tiene más de 2000 años de antigüedad. Ese es el mercado árabe dentro del barrio árabe en la antigua Jerusalén. Van a encontrar todo tipo de condimentos, azafrán, canela, curry, de diferentes tipos. Este es otro mercado, este es el shuk judío. Acá se vende comida kosher. Es comida que está autorizada para que un judío ortodoxo la pueda comer. Este es el kipá. Si usted hincha, por ejemplo, el Barcelona, ahí había un kipá con los colores del Barcelona. Había otro con la foto de Bob Marley. Este señor es el vicealcalde de Jerusalén. Nos llevó al Salón de Honor. En el techo hay 12 escudos, uno por cada tribu de Israel. Este es el Muro de los Lamentos con la mezquita, hoy llamada Mezquita de Omar en el fondo. La gente viene a orar al muro. A este lugar solamente se puede entrar con un gorro en la cabeza, porque a ese lugar vos no podés entrar sin reconocer que hay alguien por encima tuyo. Estas son las cuevas que están
a continuación del muro occidental, porque Jerusalén tiene 7 metros de profundidad, está enterrada la antigua Jerusalén, y durante algunos años hicieron excavaciones y encontraron la ciudad antigua. Eso es un oratorio que está bajo tierra. Esto es el Monte de los Olivos. Ese árbol se estima que tiene aproximadamente 2000 años. Este señor es un militar muy famoso en Israel. Fue el que estuvo a cargo de construir esta cerca que ustedes ven, que separa hoy en día Jerusalén de Palestina. Esta cerca tiene 9 metros de altura y la tuvimos que atravesar para ir a Palestina, para ir a la ciudad de Belén, donde según la mamá de Constantino, allí nació Jesús y está la iglesia de la Natividad. Comimos un verdadero lomito árabe. Me gustan más los que comemos acá. Este señor que está sentado es el alcalde de la ciudad de Tira, una ciudad netamente árabe. Ese es el rabino Shem Tov, el rabino de una ciudad netamente religiosa. Después nos llevó a su familia, a su casa para que conozcamos su familia. Su señora es de Gran Bretaña. Estuvimos allí, sus chicos estaban en la pileta, tienen una vida bastante normal dentro de todo. Fue una experiencia muy buena porque en esa ciudad viven 40.000 personas, todas ortodoxas. En esa montaña, allí se encontraron los rollos del Mar Muerto. También nos encontramos con estos beduinos que viven del alquiler. Alquilan camellos para los turistas tontos como uno que van y pagan $5 para sacarse una foto. Después fuimos hacia el norte, una zona altamente militarizada en la frontera con el Líbano. Eso que ustedes ven ahí es la frontera con Siria, en las montañas del Golán. Hay una serie de destacamentos militares. Eso es un búnker que está en la montaña. Es algo muy particular. Este capitán fue el que nos dio las coordenadas de toda esa zona y nos pudo explicar cómo funciona. Después bajamos al sur. Este es el jefe de la frontera con la franja de Gaza y con Egipto. Pueden ver ahí la bandera de Egipto. Está altamente custodiada. Israel tiene entre 14 y 16 intentos de atentado por día. La mayoría se desactivan. Esas son las cercas de seguridad. De allí pasamos cerquita a una ciudad que se llama Sderot. Ha recibido por lo menos en los últimos 6 años más de 8.000 misiles. Este es el capitán Kobi, que nos llevó a... Él es un especialista en los misiles. Él es el que investiga de dónde han venido los misiles, quién los ha fabricado y cómo se han hecho. Después viajamos a la ciudad de Haifa, que está en el norte. Esos son los jardines de la fe Bahá'í. Cerca de ahí está enterrado el profeta Elías. Esto ya es en la parte final del recorrido en el Instituto Yad Vashem. Ese es el embajador de El Salvador. El Instituto Yad Vashem estudia el holocausto realizado por el nazismo sobre el pueblo judío. Tienen documentados 4.500.000 nombres de personas que fueron asesinadas. Ese es un monumento, unas columnas cortadas que significan que las generaciones de Israel fueron cortadas. Ese es el Boulevard de los Justos, donde se plantan árboles en memoria de todos los que hicieron algo por el pueblo judío. Ahí está el árbol de Oskar Schindler, de la famosa película. Allí estoy cerrando tuve el privilegio de hablar en nombre de todos los compañeros que habíamos ido de Latinoamérica. Finalmente la cónsul me entregó un certificado por haber participado. Y fue una experiencia muy bonita estar en ese lugar. Y les mostré esto. Posiblemente algunos no van a poder viajar tal vez a Israel en su vida, por lo menos para tener, aunque espero que todos lo puedan hacer y se pongan esa meta porque es algo espectacular. Esa tierra tiene algo, no voy a decir un misticismo, tiene un sentir, un vibrar diferente. Es un lugar donde las dimensiones de las conversaciones son muy distintas. Yo estuve en una conversación, una mesa política, había un señor que era del partido ultraderecha y decía, mi padre, el rey David, pues así hablaba él, vino a esta tierra y se la compró a Jebusa hace 3.000 años. Y estos árabes que están acá son unos invasores. Y sale el político árabe y dice, ese señor es un fascista. Y ese tipo de conversaciones, uno cuando las escucha en esas dimensiones históricas y tiene que levantar la mano y dice, yo vengo en representación de Paraguay, un país que tiene apenas 200 años, que recientemente celebramos el bicentenario. Las dimensiones de la conversación que se tienen son muy particulares. Ahora, yo les mostré esto porque esto viene conectado de la mano con algo que sucedió hace 12 años atrás. Y le pedí al doctor Raúl si es que él no tenía y había sido que tenía. En el año 2000, nosotros con mi esposa llegamos a Vida Nueva, en el año 2000. Y estuvimos de romance con Vida Nueva
hasta que creo que fue el pastor Benito que me invitó a ir a una especie de retiro en la ciudad de Tobatí, aquí en el interior, allá en el año 2000. Ahí está el pastor Pecos, allá en la foto de la derecha está Leandro, está también el doctor Raúl, 12 años más joven. Está Gabriel Soler, bastante más flaco, ahora es cocinero. Y se alimenta bien, eso quiere decir. Nadie dijo que estaba un poco más gordo. Ahí está el pastor Benito, que era el encargado de entregar los certificados. Ese día tuvimos el viernes y sábado una conferencia y donde cada uno tuvo que tomar una decisión. La foto grande es la foto del día final de cierre, donde el pastor Pecos invitaba a cada persona a que si quería comprometer su vida con el Señor, lo pudiera hacer. Y yo encontré todo este mensaje nace gracias a que nos mudamos hace un tiempo con mi familia y encontré en una sección que decía archivos varios, pues yo suelo guardar, soy bastante ordenado, guardo todas las cosas, una sección que decía archivos varios, encontré un diploma, diplomas varios, y encontré un documento que yo había firmado el 12 de agosto del año 2000. Y les quiero leer lo que firmé en aquel entonces y de ahí que viene un poco el origen de este mensaje. Yo hace 12 años me comprometí con el Señor y hay varias personas que salen en esa foto que también se comprometieron. Y dice, me comprometo a honrar a Jesucristo con adoración, oración y obediencia a la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Me comprometo a tener influencia en el mundo que me rodea con el gran mandamiento y la gran comisión. Tercero, me comprometo a dar apoyo a la congregación, honrando a mis pastores, orando por ellos y dando a mi iglesia mi tiempo y mis recursos. Yo era nuevito, estaba firmando esto recién caído del catre. 4, me comprometo a construir mi matrimonio y familia sólida mediante el amor y los valores bíblicos. 5, me comprometo a practicar la pureza espiritual, moral, ética y sexual. Y 6, me comprometo a mantener una relación vital con mis hermanos, entendiendo que los necesito para cumplir mis promesas. Está mi firma, en aquella época el pastor Peco firmaba con C, está Raúl González, que fue mi testigo, y el doctor Antonio Montiel. Y me lo entregó el pastor Benito Infram. Y esto tiene fecha del 12 de agosto del año 2000. ¿Y por qué les cuento una historia, la del viaje, y después me voy a mis inicios como hijo del Señor? Les quiero leer algo porque fue bastante significativo. Esta carta de compromiso, como dije, la firmé un 12 de agosto del año 2000. Este año, oficialmente, yo cumplí 12 años de haberme comprometido con el Señor. ¿Qué fecha? El 12 de agosto del 2012, 12 años después. ¿Dónde estaba yo en ese día? En Israel, la tierra que escogió para que el mundo gire a su alrededor. Ese viaje fue muy significativo en lo personal, porque es como que se cerró una etapa y ha comenzado una etapa nueva. Una de las lecciones que pude sacar fue la importancia que tienen las fechas, los días, los años y los lugares que Dios escoge para hacer las cosas. Una mañana del mes de julio de este año, pasé por una oficina para ofrecerme a hacer algo. Y al salir tenía una invitación oficial para viajar a Israel, siempre y cuando, obviamente, fuera escogido por la organización que otorgaba los cupos para participar. Cuando vi la fecha de que se cerraba el curso, el último día, y el programa que eso tenía, dije, esto es increíble. No dije, no lo puedo creer, trato de no decir más. Trato de decir, esto es increíble. Y dije, creo que me voy a la tierra de Dios. Y en ese momento comencé a pensar en la relevancia de las fechas, en la sincronizada manera que Dios hace las cosas. En ese momento cuando yo vi que iba a estar posiblemente en Israel, un 12 del 12 del 2012, 12 años después, dije, mañana juego a la quiniela. Mañana le juego al 12 y le voy a jugar al 12 hasta que salga. La verdad que no jugué a la quiniela y el 12 nunca salió. No era esa la lección que tenía que aprender, iba más allá. Pero cuando vi todo este tema de la fecha, los 12 años, haberme comprometido, encontrar ese documento, el viaje, encima era un viaje que lo único que yo tenía que hacer era pagar el pasaje, porque después el resto era toda una invitación por el gobierno y fue algo espectacular. Más fechas, miren lo que es esto. Salí para Israel el 23 de julio, el último día de los 12 años de casado que tengo con mi esposa, Erika.
Obviamente llegué a Israel al día siguiente, el día de nuestro aniversario, el 24 de julio. Y todo esto me hizo pensar en las crónicas de la vida. Y de ahí que quiero compartir con ustedes esto que hace meses vengo estudiando. Crónicas. Hay un libro muy famoso que se llama Crónicas de una muerte anunciada. ¿Alguien leyó ese libro? Un libro muy famoso, García Márquez. Y dije, ¿por qué crónicas de una muerte anunciada? ¿No será que nosotros podríamos escribir las crónicas de una buena vida que nos anunciaron? Porque la palabra anuncio es aquello que Jesús vino a hacer. Nos anunció que posiblemente si hacíamos tales o cuales cosas íbamos a tener una vida y que iba a ser en abundancia. Entonces el Señor, después de todo este resumen, me metió a estudiar crónicas. Y me llevó a estudiar las crónicas de mucha gente a lo largo de la Biblia. Y entendí que las crónicas son algo mucho más significativo de lo que nosotros a veces pensamos. ¿Qué son las crónicas? Empecemos por acá. Una crónica es una obra que narra hechos históricos en orden cronológico. La palabra crónica viene del latín cronica, que a su vez deriva del griego crónica biblios, es decir, libros que siguen el orden del tiempo. En una crónica los hechos se narran según el orden temporal en que ocurrieron, a menudo por testigos presenciales, o sea, usted o yo, o contemporáneos, ya sea en primera o en tercera persona. Se entiende por crónica la historia detallada de un país o región, de una localidad, de una época, de una persona o de un acontecimiento en general, escrita por un testigo ocular o por un contemporáneo que ha registrado sin comentarios, o sea, sin juicios de valor, todos los pormenores que ha visto y aún todos los que le han sido transmitidos. ¿Sobre quién se escribían las crónicas? En la Biblia las crónicas se escribían sobre la genealogía. Ustedes pueden ver que el primer libro de los 4 evangelios hay toda una cronología, toda la genealogía de dónde viene Jesucristo. Sobre las crónicas también se escribían sobre los reyes de Israel. Si ustedes agarran los libros de Samuel, Crónicas y Primera de Reyes, van a encontrar que ahí están toda la historia de todos los reyes, todo lo que hicieron, lo bueno y lo malo, e inclusive ustedes van a encontrar ahí cómo Salomón al final de sus días, el rey de la sabiduría, se terminó apartando del Señor. Todo eso está en Crónicas, son crónicas de los reyes y de los reyes de Judá. También la Biblia habla de las crónicas del templo y de los levitas, y habla mucho sobre eso. Y crónicas sobre la historia del pueblo judío en todas sus etapas. O sea, el pueblo judío recientemente festejó 5.773 años de existencia. 5.773 años, es mucho tiempo. Para nosotros que fuimos como continente bautizados hace 500 años, que como país tenemos 200 años, estas dimensiones de tiempo a veces son un poco grandes. Entonces, ¿por qué son importantes las crónicas? Porque son un registro certero de las cosas que han sucedido en mi vida. En síntesis, es documentar lo que has vivido. Ahora, usted me puede decir, bueno, ¿y las crónicas para qué sirven? ¿Saben para qué sirven las crónicas? Sirven para que Dios te hable. Muchas veces nosotros pensamos que Dios nos va a hablar con una nueva palabra, y muchas veces en la vida Dios te va a hablar con un antiguo hecho, con algo que pasó en tu vida anteriormente. Hace un tiempito atrás estaba ordenando mis zapatos y no tenía lugar para ponerlos. Y mi esposa hace rato me dijo, tenemos que comprar un zapatero. ¿Y un zapatero para que trabaje en casa? No, mi amor, un zapatero para poner los zapatos. Porque tenemos muchos zapatos, gracias a Dios. Y cuando estaba ordenando los zapatos, el Señor me llevó en mi memoria a una época cuando yo recién llegué en Vida Nueva, que yo tenía un solo par de zapatos. Y hace poco le llamé a un amigo que es empresario y le llamé para darle las gracias, porque en mis crónicas mentales yo me acordaba que en esa época que tenía un solo par de zapatos y que ya estaba roto, este señor, porque alguien me habló mal de él y alguien le habló a él mal de mí, pero no fue motivo por el cual nos distanciamos. Nos distanciamos por cuestiones de la vida, él con sus cosas, yo con las mías. Después como de 6 años, este año, le volví a llamar, le dije, che, ¿sabes que yo te llamo para darte las gracias? Te llamo para darte las gracias porque cuando yo no tuve zapatos, vos me regalabas zapatos para que yo pudiera salir a vender, salir a trabajar y que la gente no pensara que yo era un pichi o como decimos en mi país, pichicome o un pordiosero. Digo, ¿sabes qué te quiero agradecer? Esta llamada es de agradecimiento, porque gracias a los zapatos que vos me regalaste ese año, yo pude caminar, pude vestirme bien y pude hacer mi trabajo en forma.
Y es como que el Señor, cuando yo decía, che, ¿dónde voy a meter todos estos zapatos? Es como que el Señor me dijo, ¿te acordás cuando no tenías zapatos? Ahora te sobran zapatos. Y cuando no tenías, y en ese estado de extrema necesidad, estaba súper apretado, en ese estado nosotros le conocimos al Señor. Entonces, ¿para qué sirven las crónicas? Sirven para que Dios te hable. Y acá vamos al punto 1 y les voy a contar una historia que está en la Biblia. Debo entender la relevancia que tiene documentar una vida con Dios. Son las crónicas de mi vida. Vos podés tener las crónicas de tu familia, pero están las crónicas de tu vida, las cosas que Dios ha hecho contigo. Yo amo a mi señora, amo a mi familia, pero Dios también tiene un trato individual. Hay cosas que Dios le habla a mi señora que ella se da cuenta de un montón de cosas que Dios a mí no me las dice. Entonces, cuando hablamos de las crónicas de la vida de uno, es relevante porque uno va a tener que rendir cuentas por eso de manera personal. Y el Señor me llevó al libro de Esther, donde hay una historia muy interesante con el rey Asuero. Dice así: aquella misma noche el rey no podía dormir, el rey Asuero, por lo que mandó que le trajeran el libro en que estaban escritos todos los sucesos importantes, las crónicas de la nación, para que se lo leyeran. ¿Ustedes dudan de quién le quitó el sueño al Señor en esa noche? O sea, a Asuero, el Señor. En él encontraron el relato de cómo Mardoqueo había descubierto el complot preparado por Bigtán y Teres, oficiales de la Guardia Real, para asesinar al rey Asuero. Entonces el rey preguntó: ¿qué recompensa y honor ha recibido Mardoqueo por esta acción? Nada, absolutamente, respondieron sus funcionarios. Más adelante, en el verso 8, después de investigar un poco, el rey lo manda a llamar a Amán y le pregunta sobre este caso sin decirle quién era Mardoqueo y sin decirle quién iba a ser la persona a la cual él quería honrar. Entonces el rey le pregunta a Amán y Amán le dice lo siguiente. Recuerden que Amán era enemigo de Mardoqueo, pero Amán contesta la pregunta pensando que los honores eran para él. Para ese hombre deberá traerse la misma túnica que usa su majestad y un caballo de los que su majestad monta, que lleve en su cabeza una corona real. La túnica y el caballo se entregarán a uno de los más grandes personajes del gobierno para que sea él quien vista al hombre a quien su majestad desea honrar. Y lo conduzca a caballo por la plaza de la ciudad gritando delante de él: así se trata al hombre a quien el rey quiere honrar. Entonces el rey Asuero le dijo a Amán: pues date prisa, toma la túnica y el caballo tal como has dicho y haz eso mismo con el judío Mardoqueo que está sentado a la puerta del palacio. No dejes de cumplir ningún detalle de los que has dicho. O sea, palabras más, palabras menos, a Amán le salió el tiro por la culata. Les recomiendo que lean la historia porque es para hacer una novela. Ahora, lo interesante de la historia es que el Señor le quitó el sueño al rey Asuero y le guió a que leyera las crónicas de su reino. Las crónicas de su reino, las crónicas de su vida. Además de la relevancia que tiene documentar las crónicas, y que yo personalmente creo que Dios te va a hablar a través de las cosas que vos vas registrando en tu vida, lo que creo que Dios quiere es que no te vuelvas olvidadizo, que no te olvides de donde el Señor te sacó, que no te olvides los grandes favores que el Señor te ha dado a través de personas en diferentes momentos de tu vida. Porque uno tiene la tendencia a olvidarse muchas veces de la gente que estuvo en un momento demasiado importante de tu vida, que para vos pasó ya, estuvo luego, sí, pero muchas veces nosotros eso lo menospreciamos que alguien importante estuvo a nuestro lado en su momento, y eso es ese menosprecio que uno hace a veces, inconsciente. Yo personalmente creo que eso no le agrada al Señor. Creo que uno tiene que documentar a cada una de las personas que han estado en tu vida o que han estado en la vida de uno y a través de las cuales Dios ha hecho algo. Me acuerdo hoy de personas que estuvieron en algún momento conectadas con el Señor, aquí en este lugar y en otros lugares. Dios hizo algo importante en sus vidas, pero después se abrieron totalmente, se fueron, se perdieron y se dejaron estar. Hace unas semanas iba por Avenida General Santo y le vi a una persona. Uno de los milagros más grandes que yo vi en mi vida lo vi en esa persona. Esa persona no tengo idea qué es de su vida. No sé dónde está, no sé nada. Y dije, ¿qué pasó con ese fulano?
Y me acordé de lo que siempre dice el pastor Peco, los milagros no cambian a la gente. Flor de milagro, el tipo se estaba muriendo, el Señor lo sanó. Y después desapareció. Y dije, qué espectacular, ¿será que habremos estado para él en su momento y le habremos salvado la vida? El Señor le habrá salvado la vida y nos usó a todos nosotros para eso. Genial. Pero ¿y lo que se perdió después de eso? ¿Qué pasó después de eso? Yo estaba buscando y ahora enseguida voy a compartir con ustedes una serie de fotos. Visto tantas caras que están y algunas pocas caras que no están. Dije, mira un poco fulano. Gente que viajó, gente que... Pero después hay gente que se piró. Es como que se olvidó que Dios hizo algo importante en su vida. Hay algunas personas, hablando un poco de esto de las crónicas, que son fanáticas del testimonio ajeno. Siempre están hablando bien de los demás, o de lo que Dios hizo por fulano, por mengano. Sí, fulanito de tal tiene un testimonio tremendo porque él salió de las drogas, porque él estaba en tal parte y Dios se metió y lo buscó en un prostíbulo y toda la historia. Genial y espectacular porque Dios hace esas cosas. Y la pregunta que Dios me bajó acá y me incomodó a mí, che, ¿y por tu casa cómo andamos? ¿Qué es lo que yo escribí estos 12 años en tu vida? Y te transmito esta pregunta para que vos te la hagas. No es una pregunta con la intención de faltarte al respeto, es una pregunta con la intención de incomodarte. ¿Qué es lo que ha hecho Dios desde que vos tomaste conciencia de querer estar conectado con Él? ¿Qué ha hecho Dios de importante en tu vida? O aún agrandemos la pregunta, ¿qué le has dejado hacer a Dios en tu vida desde que vos te conectaste con Él? Porque una cosa es que vos te conectes con Dios y otra cosa es que vos quieras que Dios te ayude a cambiar. Entonces, ¿para qué sirven las crónicas que puedas documentar en tu vida? En primer lugar, van a servir para que Dios te hable y te puedo asegurar que eso te va a pasar. Y en segundo lugar, las crónicas te van a servir para que te puedas evaluar. Yo acá anoté 5 preguntas. Primero, ¿cómo estaba yo en lo personal cuando le conocí al Señor? ¿Cómo vos estabas? No estoy hablando de tu familia, no. ¿Cómo vos estabas cuando te conectaste con el Señor? Tiene que haber un momento. Esta mañana se me acercó una persona y me dijo, pastor, yo estaba detenido en un calabozo cuando me conecté con el Señor. Hacía años que iba a la iglesia con mi mujer, pero cuando a mí me arrestaron y me metieron en un calabozo, ahí yo me conecté con el Señor. Tiene que haber un momento donde vos sabés que te conectaste con el Señor. ¿Cómo vos estabas en ese momento? ¿Y cómo estás hoy? Si vos tuvieras que escribir una pequeña biografía de tus crónicas, ¿hay algo importante que puedas escribir? Cuando yo, la primera vez que me conecté con el Señor fue mucho antes de ese 12 de agosto del 2012. Ese día yo me comprometí con el Señor. Pero algunos años antes, un día yo antes creía que el comunismo era la solución del mundo y que Dios no existía. Hasta que el comunismo no me pudo solucionar algunos problemas fundamentales de la vida, como una enfermedad de mi padre. El comunismo no te sirve para eso. ¿Tá? Y a veces inclusive hasta me cuido mucho de decir esto porque es como que ponemos al comunismo en la misma categoría que Dios. Y el comunismo netamente es una ideología humana que sirve para algunas cosas y para otras no. Pues en aquel entonces uno pensaba que eso era el todo del hombre. Entonces habían algunas situaciones para las cuales las cosas en las que yo creía no servían. Mi papá se había enfermado, estaba grave. El negocio venía a pique porque la competencia se instaló en la esquina. Mi mamá tenía que volver a su país, o sea, tenía que volver a Uruguay. Antes de tiempo ella se quería jubilar aquí en Paraguay. Tenía una hermana que estudiaba en el extranjero y que tenía que volver y ella se quería quedar. Y tenía otra hermana que había terminado el colegio en esa época y que todavía no le encontraba el rumbo a la vida. Un día medio deprimido me senté en la puerta del negocio, miré para arriba y dije, bueno, si realmente vos existís, yo te pido que estas 5 cosas vos me las soluciones. Porque si vos tenés el poder para sacar el sol todas las mañanas, esto para vos ha de ser un trámite. Entonces, si vos esto me lo arreglás, yo te prometo que te voy a dar bolilla. Ustedes saben que en 6 meses mi papá se sanó, el negocio levantó. Mi hermana que estaba en Francia, no es que se quedó un año, hasta hoy sigue viviendo allá. Hace 2 meses tuvo su hija, es francesa. Mi otra hermana consiguió un trabajo y con ese trabajo se le abrieron el resto de las puertas con los cuales vive hasta hoy. Y mi papá se sanó. Mi mamá se quedó, no sé si lo dije, pero se quedó en Paraguay y se jubiló en este país. O sea, todas las cosas que yo le había pedido, en 6 meses
Se pusieron en orden. Entonces dije, epa, esto no es casualidad. Acá hay algo que está por encima de la casualidad. Y fue ahí que yo le empecé a dar bolilla al Señor. Después el Señor me conectó con había una uruguaya que era la esposa de un pastor. ¿Quién era la uruguaya que era esposa de un pastor? Gaby Sandoval. ¿Quién era el pastor? Peco Sandoval. O sea, así se fue hilando la cosa para que hoy yo esté en este lugar 12 años después. Entonces yo cuando me pregunto cómo yo estaba cuando le conocí al Señor, cuando realmente ahí me conecté, y viejo, el panorama era patético, era triste. Y hoy miro hacia atrás y miro hacia adelante y digo, wow, qué espectacular. Segunda pregunta, ¿has progresado como persona desde que estoy creyendo en lo que creo? Una pregunta incómoda también. ¿Has progresado como persona? El otro día me decía un pastor de otra iglesia que estaba un poco frustrado porque tuvo un miembro 15 años en la iglesia, un tipo rayadísimo. Y me dice, vos sabés lo peor de todo, que este muchacho no solamente que es un rayado, sino que es un rayado desde el primer día que vino hasta el último día que estuvo. Hace 15 años que es un tipo problemático. Dice, no cambió, nada le ha servido, está en el mismo lugar. Como vino, hoy está en el mismo lugar. Perdió 15 años de su vida. ¿Y qué? ¿Es culpa de Dios? ¿Es culpa mía? O deberíamos decir, ¿y de quién es la responsabilidad? Entonces, ¿has progresado como persona desde que estoy creyendo en lo que creo? Hay gente que está 15, 20 años sentada acá, vienen como un matrimonio feliz y después te enteras, se separaron, hacía rato que estaba todo podrido. Pero papá, te tiene que funcionar esto. Dios trabaja, Dios va a trabajar preferente. Yo voy a decir algo. Acá nosotros en Villanueva tenemos mucha gente que se ha divorciado. Hay gente que se ha divorciado y un divorciado del mismo matrimonio viene a la mañana y el otro a la noche. Y está todo bien. Este es un lugar donde nosotros tenemos mucha gracia y es un lugar, uno de los pocos lugares donde se pueden hacer esas cosas. Pero yo le voy a decir algo. Me he dado cuenta que Dios trabaja mucho más cómodo cuando la familia está entera. Porque a Dios le encanta la familia. Porque Dios trabaja a través de la familia. Y hasta ahora nadie ha inventado un mejor sistema que la familia. Entonces, si vos te pasás 10, 15, 20 años y después te terminás divorciando, algo en el medio, alguno de los dos no entendió. A veces, ninguno de los dos. Entonces, se supone que esto tiene que funcionar en todos sentidos. Se supone que uno tiene que progresar como persona para buscar el bien ajeno. La mayoría de los divorcios se producen por el alto índice de egoísmo que tiene uno o las dos personas que conforman una pareja. Tremendamente egoísmo. Yo primero y vos cuando tenga tiempo. Y no funciona así. Tercero, se da cuenta, y esta pregunta yo la escribí, después el Señor me la cambió. ¿Se da cuenta la gente que soy una persona parecida a Dios? Porque yo puse Cristo acá, la pregunta, la súper... ¿Y sabes que el Señor me la cambió? Y dice, no. La pregunta es esta. ¿Se da cuenta la gente que soy una persona parecida a Dios? Porque cuando decimos, quiero ser como ti, Cristo, es tan místico que es una broma eso, un chiste. La pregunta es, ¿te pareces, no mucho, en algo a Dios? ¿Alguna de las 60 virtudes que tiene Dios? ¿Tenés alguna? Una por lo menos. Porque muchas veces con la boca decimos una cosa, pero nuestros hechos son totalmente diferentes. Y Dios quiere que vos te parezcas a Él, que la gente diga, che, ¿en qué es lo que vos crees? ¿En qué es lo que vos andás? ¿Por qué vos sos así? ¿Por qué vos no sos normal? ¿Por qué sos diferente? Esa sería la idea, que te le parezcas a Él. Cuarta pregunta, ¿qué logros he obtenido a nivel profesional? Dice el proverbio, el Señor saca al pobre del basurero y lo sienta a comer con los príncipes de su pueblo. Hay una promesa de que te tiene que ir bien en el trabajo. Te tiene que ir bien. No puede ser que estés 10, 15, 20 años en el mismo lugar. Con el Señor tenés que progresar. Puedes estar en la misma empresa, pero no en el mismo puesto. Puedes estar en la misma ciudad, pero haciendo cosas nuevas. Nuestro Dios es el Dios de la creatividad y yo creo que la creatividad se nos tiene que activar a todos. ¿Para qué? No para trabajar más. Yo creo que con el Señor uno tiene que aprender a trabajar inteligentemente. Esa es mi oración en este tiempo. Señor, yo soy un tipo retrabajador.
Y yo no cumplo, o sea, no tengo a quién rendirle horario ni nada por el estilo. A veces inclusive trabajo más de la cuenta. Mis hijas a veces me reclaman tiempo. Papá, hace 3 días que no jugás conmigo. A veces uno se le va la onda porque trabaja demasiado. ¿Y saben cuál es mi oración en este tiempo? Señor, yo no es que quiera trabajar más, quiero trabajar más inteligentemente. Porque ya aprendí a trabajar duro, yo ya sé lo que es el esfuerzo, genial. Ahora quiero trabajar inteligente, que la semana que antes lo que me rendía un mes, ahora me rinda una semana. Y creo que uno con el Señor, ese nivel de revelación de inteligencia lo puede adquirir. Pero hay que pedirlo, hay que esmerarse por eso. Y última pregunta, ¿me he mantenido fiel todos estos años? ¿Me he mantenido fiel? Porque el Señor dice que Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. La pregunta, ¿te has mantenido fiel? Yo firmé un pacto hace 12 años. Un pacto que incluía varias cosas. Hace algunos meses me ofrecieron un negocio fantástico desde el punto de vista financiero. Pero desde el punto de vista moral tampoco era malo, pero yo me sentía incómodo. Y no hay nada mejor que dormir con la conciencia tranquila, caminar por la calle, mirando hacia adelante sin tener que mirar para atrás. O sea, ser fiel no es fácil y ser fiel en todo sentido es complicado. Yo no digo que siempre lo he sido, porque a veces uno se equivoca, mete la pata, se raya. Cuesta ser fiel con todo. Yo creo que tengo contadas las veces que no vine un domingo a Vida Nueva. Y casualmente este año fue las veces que más no pude venir, por diferentes compromisos que tuve fuera. Cuesta ser fiel con la familia, cuesta ser fiel con los recursos. Todo lo que está acá se construyeron con nuestros recursos, no vino de otra parte. Cuesta ser fiel con lo que uno cree. Cuesta ser fiel con decirle a una persona que hizo algo equivocado, che, ¿sabes qué? Contigo está todo bien, pero me parece que esto es inapropiado, me parece que esto que dijiste está mal. ¿Será que nosotros podemos salvar esta diferencia? Porque hay que ser fiel aunque la otra persona se equivoque. Muchas veces nosotros lo que hacemos es metemos todo en la misma bolsa. Alguien dijo algo que no nos gusta y matamos a la persona. ¿Saben cuántas veces mucha gente que está en este lugar dijo cosas que a mí no me gustan? Un montón de veces. Y creo que la mayoría de las veces nunca se lo hice saber, salvo contadas excepciones. ¿Por qué? Porque el mandamiento es que vos ames a la gente, no lo que dice la gente. Pasa que nosotros queremos que la gente nos diga cosas lindas, así entonces las amamos. Y el Señor te dijo, ¿sabes qué? Amá a tu prójimo. Pero es un imbécil, amalo igual. Eso me dijo mi hija el otro día, papá, es un estúpido ese. ¿Y vos qué tenés que hacer? Amarlo. No por lo que dice ni por lo que hace, porque es el mandamiento. Entonces, ¿para qué sirven las crónicas? 2 cosas. Primero, para que Dios te hable. Y en segundo lugar, para que vos puedas evaluar tu vida si esto que realmente vos crees te está funcionando. Esta mañana recibí una foto muy simpática, la voy a compartir con ustedes enseguida. Y este tema es sumamente relevante y creo que todo coincidió de parte de la sincronicidad de Dios para que sea esta semana que hablemos de esto. Esta semana nuestro querido Pastor Peco está en los Estados Unidos dando una serie de conferencias. Esta semana se cumple el 25 de octubre. Él va a cumplir, en este 25 de octubre próximo, él va a cumplir 25 años de haberse conectado con el Señor. 25 de octubre de 1987, 25 de octubre del 2012. 25 años. Eso sí que son unas crónicas un poco más largas que las mías. El doble y un año más. Esta mañana me mandó una foto que para Aníbal, para mí, para él, tenemos una película que siempre nos reímos que es Forrest Gump. Estuvo con Forrest Gump en los Estados Unidos. No es que se encontró con Forrest Gump. Es algo de aquello. ¿En serio el Pastor Peco estuvo con Forrest? No, eso es el Museo de Cera, una estatua. Y se sacó una foto y nos mandó. Y yo esta mañana, ¿saben qué? Le puse, gracias por compartir la foto, está espectacular. Yo quiero una foto con Forrest también. Le digo, creo que no le van a cobrar $5 como nos cobraron a nosotros por la foto con el camello. Por encima el camello ese tenía un olor. Y el beduino que nos atendió, ese que estaba ahí, tenía más olor que el camello encima.
Esta mañana le respondí su correo, le digo, che, gracias por pensar en nosotros y por la foto, está espectacular. Y ya de antemano, muchas felicitaciones por tus 25 años caminando junto al Señor. ¿Sabe qué? Mándale un correo a nuestro querido pastor, felicitale. Esas cosas son importantes. Muchas veces nosotros en nuestra mentalidad no le damos ni bolillas. Va a cumplir 25 años ese. Él luego todavía medio rayado. O sea, ese no es el punto. El punto está que está cumpliendo 25 años, él o cualquier otra persona, en los caminos del Señor, con errores. ¿Y quién no los tiene? Él los tiene, yo los tengo, vos los tenés. El punto no está en eso. El punto está que a pesar de tu humanidad, que es la que realmente te frega la vida, mantenerse firme. Y 25 años no es poca cosa. Esas son las crónicas de nuestro querido pastor. Esta semana está cumpliendo 25 años y él tiene mucho por escribir. Y cuando estaba hablando de las crónicas, y con esto vamos a ir terminando, tomé las crónicas de vida nueva de los últimos 6 años. Voy a hablar del año 2006, 2008 y 2012, para que ustedes se den cuenta cómo a veces Dios te puede hablar e inclusive, no solamente Dios te va a hablar, Dios te va a dar ánimo a través de las crónicas. Miren esta foto, año 2006. Esta foto del año 2006, ahí está Jorge Achor. Jorge Achor siempre cuando ora grita un montón. ¡Señor! Año 2006, nosotros no éramos dueños de este terreno. Este terreno era de un coreano. Nosotros veníamos junto a este señor que va a salir en la foto, que yo le saqué una foto a escondidas, porque él no se quería sacar fotos, vamos a dejarla ahí. Y este señor, que se llama Willy, nosotros veníamos acá con el pastor Aníbal año 2005, 2004, 2005, 2006, y el tipo nos sacaba corriendo de acá. Nosotros primero había un coreano que se llamaba Johnny, que era un primo. No, acá no vamos a vender, no queremos vender este. Porque la historia comienza que nosotros teníamos poca plata y nosotros queríamos comprar no este terreno, sino un terreno finito que estaba acá al lado, donde está el lavadero. Entonces, cuando estábamos a punto de comprar, el Señor hizo que los hermanos de ese terreno se pelearan. Se pelearon. Entonces fuimos otra vez, no, vamos a hacer oración y vamos a hacer que se vuelvan amigos otra vez los hermanos, para que nos vendan el terreno. Entonces vinimos a orar acá el terreno acá al lado. Estábamos orando. Y el pastor Peco dice, muchachos, este no es el terreno. Ah, no, ¿y cuál es? Ese de al lado. ¿Estás loco vos? Por este. Imagínense. O sea, un terreno de 22 metros por 220 metros de largo. Nosotros con el pastor Aníbal, hasta los planos habíamos diseñado de cómo hacer un salón en 22 metros. Un salón, ¿para cuánto era? 2.000 personas. Por ahí. Un alemán, que en paz descansa ahora, hace un tiempo fuimos a su velorio, nos había diseñado el salón de culto en 22 metros. Hasta teníamos túnel y todo, porque había que pasar de un lado para otro. No era ese, era este. Entonces, con el pastor Aníbal, empezamos a venir acá. Primero había un coreano llamado Johnny. No, acá no queremos vender, el dueño no está. Bueno, después de un tiempo volvimos a venir y apareció el dueño. Veníamos junto al dueño y empezamos a hablar. Al principio el tipo era muy ácido, pero tantas veces empezamos a venir que después como que nos tomó simpatía. A tal punto que un día el pastor Peco dice, che muchachos, gestionen para ir a orar ahí, al terreno, año 2006. Ese es el día que vinimos a orar acá con permiso de Willy. Ese día hicimos un círculo, ese ya es la oración final, hicimos un círculo un poco más hacia donde está el muro que linda hacia el frente. Y ahí hicimos un círculo, ñembo, círculo de oración. Entonces uno, no me acuerdo quién fue, hizo el pozo. ¿Cuál era el objetivo? Venir a orar acá y enterrar una Biblia, para que nadie compre este terreno, porque en esa época tampoco teníamos un peso para comprar este. Había algo de plata para comprar el otro. Yo no me olvido más que pastor Aníbal siempre cuenta, ese día me llamó el doctor Raúl González, el que hizo acá nuestro tiempo de ofrenda, y me preguntó, porque Raúl González es súper ceremonioso. El tipo para enterrar una Biblia en el nombre del Señor se puede gastar el sueldo de un mes, porque si el Señor se lo dijo, después si come sanguchito todo el mes es otro problema. Entonces le llama y le dice, acá tengo una Biblia tal de estudio de 1500 páginas con ribete dorado y las letras de Cristo en color rojo. Y el administrador, ¿y cuánto cuesta? No sé, costaba como 1,5 millones de guaraníes. Y le dice el pastor, y no tenemos algo más económico. Igual total dice lo mismo la otra y la vamos a enterrar.
Entonces creo que encontraron un término medio donde el doctor Raúl cumplió con la comisión de comprar algo decente, que fuera enterrado y que sigue enterrado, y el cheque que había que liberar también, la firma fue firma feliz. ¿Ustedes conocen la firma feliz? Con gusto. Entonces ese día vinimos acá y enterramos la Biblia y oramos. Año 2006. Se oró por este lugar. No era nuestro, se oró, creyendo que iba a ser nuestro para el Señor. Acá habían 2 canchas de tenis en este lugar. El resto de la otra cancha de tenis está acá al lado. Un poco más adelante, año 2008. Fecha, 8 de marzo del 2010. El 2008, perdón. Miren lo que era eso. No teníamos cielo raso, no teníamos piso, no teníamos absolutamente nada. Las canastas de la ofrenda arriba del parlante. Ese fue nuestro primer culto en este lugar. Siguiente foto. Ahí, ese era nuestro escenario. O sea, era esto pero sin nada. Siguiente foto. Multitud. Estaba lleno. Espectacular estaba. Un calor. En esos agujeros que están acá arriba, había palomas que hacían popó. Había gente que oraba, Señor, que ninguna paloma sobrevuele. Imagínate vos ahí adorando y... Había palomas acá, ahí, en esos agujeros ahí arriba. Siguiente foto. Miren lo que era clase cuna. Y si ustedes no conocen clase cuna, a la salida sigan hasta el fondo en la última puerta. El fondo directo. Es un hermoso lugar. Siguiente foto. Miren lo que era que hasta hace poco esto estaba así, ¿eh? Esta es la calle principal. Y ahora nosotros tenemos una hermosa calle empedrada que en un tiempo la vamos a asfaltar. Siguiente. Miren lo que era lo que hoy es la oficina ahí al lado del Pastor Benito y la sala de reuniones. Siguiente foto. Rolando y familia. Falta la princesa nomás. Qué espectacular. Siguiente foto. Gio Álvarez y Héctor Ayala. Héctor Ayala era soltero en esa época. ¿Notan la diferencia, la cara de felicidad que tiene hoy acá y la cara de compungido que tiene ahí? Tito Acevedo, estaba flaco en esa época. Ese fue nuestro primer culto. Pecos y Gabe dando las palabras de agradecimiento y de bienvenida. Esto fue hace poco, ¿eh? Esto fue hace muy poco. Y miren hoy. Entonces, uno tiene que tener el hábito de documentar su vida con el Señor. Por una cuestión de tiempo, no podemos avanzar más. Pero tengo 3 puntos más sobre el tema de las crónicas que quiero compartir con ustedes el próximo domingo, que son demasiado importantes. Pero lo primero es que vos tengas conciencia de lo significativo que es documentar una vida con el Señor. Toma nota. Mira que nosotros los seres humanos somos olvidadizos. ¿Para qué es lo que vas a anotar? Anotá, guardá, sacá fotos. ¿Sabes por qué? Porque algún día vas a tener... Le hablo a los que tienen menos de 30. Algún día vas a tener el doble de tu edad, 60. Algún día posiblemente vos no vas a estar más aquí. Y capaz que uno de esos libros que vos escribiste con tu historia con el Señor, lo agarra uno de tus hijos que está pasando un mal momento. Y vaya a saber si eso que vos escribiste no le termina salvando el futuro, no solo a tus hijos, sino también a tus nietos. Así como el Señor le quitó el sueño al rey Asuero en una madrugada y le indujo a que leyera las crónicas de su reino para que se diera cuenta quién era Mardoqueo y para que después de eso todo el pueblo de Israel fuera salvo, yo te puedo asegurar que si vos te tomás el tiempo de documentar tu romance, tu vida con el Señor, no solamente te va a servir a vos, sino que le puede servir a las futuras generaciones. Amén.
que reviste toda la ciudad desde el mandato británico. Todas las construcciones tienen que ser en ese tipo de piedra. Esto es el barrio árabe, esa es la vía dolorosa por donde caminó Jesús. Hoy se venden cosas allí. Esa losa que está en el piso tiene más de 2000 años de antigüedad. Ese es el mercado árabe dentro del barrio árabe en la antigua Jerusalén. Van a encontrar todo tipo de condimentos, azafrán, canela, curry, de diferentes tipos. Este es otro mercado, este es el shuk judío. Acá se vende comida kosher. Es comida que está autorizada para que un judío ortodoxo la pueda comer. Este es el kipá. Si usted hincha, por ejemplo, el Barcelona, ahí había un kipá con los colores del Barcelona. Había otro con la foto de Bob Marley. Este señor es el vicealcalde de Jerusalén. Nos llevó al Salón de Honor. En el techo hay 12 escudos, uno por cada tribu de Israel. Este es el Muro de los Lamentos con la mezquita, hoy llamada Mezquita de Omar en el fondo. La gente viene a orar al muro. A este lugar solamente se puede entrar con un gorro en la cabeza. Mi compañera que era de Ecuador se metió en la ciudad, tenía calor, se sacó el shal y paró un tipo en el auto, se bajó y le dijo: señorita, usted, en inglés, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente, además de hablar hebreo, habla inglés. Usted está ofendiendo a mi Dios porque está desnuda. Imagínense, o sea, que para una periodista que viene de Perú, o sea, ese tipo de cosas son a veces impensables. Y la chica le dice: ¿pero sabe qué? Dice: a mi Dios no le molesta. Está bien que a su Dios no le moleste, le dice el judío, pero a mi Dios sí le molesta y además usted está en mi ciudad, por lo tanto vístase que está desnuda. Y la chica se tuvo que poner el shal. Ese tipo de experiencias son muy buenas porque a uno inclusive puede llegar a entender cómo piensa el judío ortodoxo. Y mientras vemos el video le voy a ir relatando un poco lo que fue este viaje bastante intenso. Fueron 21 días en Israel. Comenzamos en la ciudad de Jerusalén. Yo estoy en este momento parado en el Monte de los Olivos. Esa es la mezquita de Omar, construida en el siglo VII, actualmente administrada por los musulmanes. Esta es la avenida Jaffa, una de las avenidas principales de Jerusalén. Podrán ver la piedra caliza, porque a ese lugar vos no podés entrar sin reconocer que hay alguien por encima tuyo. Estas son las cuevas que están a continuación del muro occidental, porque Jerusalén tiene 7 metros de profundidad. Está enterrada la antigua Jerusalén y durante algunos años hicieron excavaciones y encontraron la ciudad antigua. Eso es un oratorio que está bajo tierra. Esto es el Monte de los Olivos. Ese árbol se estima que tiene aproximadamente 2000 años. Este señor es un militar muy famoso en Israel. Fue el que estuvo a cargo de construir esta cerca que ustedes ven, que separa hoy en día Jerusalén de Palestina. Esta cerca tiene 9 metros de altura y la tuvimos que atravesar para ir a Palestina, para ir a la ciudad de Belén, donde según la mamá de Constantino, allí nació Jesús y está la iglesia de la Natividad. Comimos un verdadero lomito árabe. Me gusta más los que comemos acá. Este señor que está sentado es el alcalde de la ciudad de Tira, una ciudad netamente árabe. Ese es el rabino Shem Tov, el rabino de una ciudad netamente religiosa. Después nos llevó a su familia. Bueno, esta semana me tomé varios días para terminar de redondear algo que fue bastante complejo de armarlo por lo que representaba en sí. Este año tuve el privilegio de viajar a Israel. Algunos de ustedes ya están al tanto. Y ese viaje fue algo muy significativo en lo personal, porque fue a través de una invitación del gobierno de Israel. Ellos me extendieron, tenía que presentar una carpeta y en Israel iban a decidir sobre los candidatos de Latinoamérica, quién se iba y quién no. Y tuve el privilegio de representar a nuestro país. Si bien yo nací en Montevideo, en esta ocasión me fui como representante de Paraguay. Tuve el privilegio también de dar un discurso de despedida frente a las autoridades y al cuerpo diplomático de varios países. Y gracias a un gran esfuerzo y a algunos profesores pude hacer un pequeño discurso en guaraní al final, algo muy notorio. Y conste que cuando yo llegué al colegio aquí en Paraguay, el guaraní no se estudiaba primero, segundo y tercero y después ya se estudiaba en otros idiomas. A mí me costó mucho aprenderlo. Y entonces ese viaje para mí significó muchas cosas. Quisiera comenzar mostrándoles un video, un resumen más que nada de lo que fue el viaje y después van a entender por qué.
Y más que nada pensando en que capaz que alguno de ustedes pensó alguna vez en viajar a esa tierra y tal vez esto le termine de inspirar y que ustedes lo puedan hacer porque ese es un lugar tremendo. O sea, pisar esa tierra, pisar las calles donde caminó Jesús. Y no estoy hablando de ese misticismo que uno tiene de repente la facilidad de sentir. Estoy hablando de otro nivel de percepción. Esa tierra no es una tierra cualquiera, ese país no es un país cualquiera. De hecho, que Dios dijo que aquellos que bendigan esa tierra serán bendecidos. Yo estuve 21 días estudiando, estuvimos con diferentes personas, diplomáticos, políticos judíos, políticos árabes, políticos religiosos. Van a ver unas fotos que tengo ahí con una serie de personas. Estuvimos en una ciudad netamente árabe, estuvimos en una ciudad netamente religiosa donde se cumplen las 613 leyes de la Torá, una